Fueron cerca de 200 mujeres las que quedaron embarazadas producto de consumir la píldora Anulet CD, una píldora anticonceptiva que demostró fallas, ser defectuosa en su funcionamiento y que fue entregada en los meses de septiembre, desde marzo a septiembre de 2020, por los servicios públicos de salud. La situación de muchas de estas mujeres es compleja, pues ellas no deseaban tener una gestación. Frente a esto también ha habido un pronunciamiento de la ONU, de varias instituciones que integran este organismo internacional, señalando que el Estado debe compensar y reparar a las mujeres que se encuentran, que vivieron una gestación no deseada y muchas de ellas ahora una maternidad en un escenario bastante complejo. Para hablar sobre este tema nos encontramos con la diputada Camila Rojas, diputada que es integrante del Partido Comunes, representante del Distrito 7 de la región de Valparaíso y que también integra la Comisión de Mujeres. Muchas gracias, diputada, por estar en este espacio. Gracias por el contacto. Diputada, bueno, tal como comenzaba esta presentación, esta situación que afectó a cerca de 200 mujeres de un embarazo no deseado, teniendo, incluso tomando las medidas para prevenirlo y confiando también en el sistema público que le entregaba los recursos para poder evitarlo. Esta situación es compleja, porque además hay un escenario que tampoco permite acompañar quizás de una manera efectiva los procesos que ellas se encuentran viviendo. ¿Su opinión al respecto? Sí, bueno, lo primero es decir que esta es evidentemente una situación grave. Cuando se supo de estos laboratorios que habían, que en definitiva tenían estas pastillas defectuosas, evidentemente nos pronunciamos porque es una situación muy compleja para mujeres que, como tú bien señalabas, Carolina, estaban tomando anticonceptivos, es decir, se estaban cuidando, no querían quedar embarazadas. Muchas de ellas además lo hacían en recintos públicos, o sea, obtenían sus pastillas, digamos, en consultorios u otras instituciones de ese carácter. Entonces, es muy lamentable verse en la obligación, digamos, de una gestación a raíz de una situación como esta. Y lo más lamentable, de hecho, es que los laboratorios, si bien tienen una multa, no hay, digamos, una situación de reparación o una respuesta satisfactoria hasta ahora para las mujeres, ¿ya? Muchas de ellas tuvieron que entrar en juicio. Nosotros en su momento revisamos con la Corporación Miles, que estaba apoyando varios de los casos. De hecho, presentamos un proyecto de ley para que esos procesos de alguna manera se pudieran ver facilitados, pero acá obviamente hay una situación que es grave. Las multas y el cómo funciona estos procedimientos, es necesario también cambiarlo y me parece dentro de todo, de esta situación lamentable y grave, como mencionaba, creo que es positivo este pronunciamiento entonces de un organismo internacional como la ONU. Claro, porque además dentro del pronunciamiento que señalan estas diferentes oficinas que analizaron justamente situación a solicitud de la Corporación Miles, como usted señalaba, y otro organismo internacional, establecen además la posibilidad de que se legisle para poder ampliar el acceso a la ley de aborto en tres causales en situaciones como esta, porque es una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y además se encuentra también como una posibilidad de poder enmendar la situación por una falta que comete el mismo Estado. Absolutamente. Hay una primera arista que es muy importante y que tiene que ver precisamente con que acá lo que se hace es que mujeres se ven obligadas a a llevar a cabo una gestación con la que no estaban de acuerdo. Entonces, es obligar la gestación. Eso en los organismos internacionales está considerado también como un mecanismo de tortura, o sea, obligar a las mujeres a parir y a llevar un proceso con el que no estaban de acuerdo. Entonces, evidentemente, la mejora en la legislación referida a aborto para que, por ejemplo, esta sea una causal, una cuarta causal en el caso de la legislación chilena, es uno de los ámbitos relevantes. Otro es también lo que pasa con los laboratorios, porque actualmente la carga de la prueba, y de hecho eso era parte de lo que propusimos en el proyecto de ley que presentamos y que está en la Comisión de Salud, es que no recaiga en las mujeres tener que probar la situación de los anticonceptivos defectuosos y la causalidad, es decir, que su embarazo es producto
de los anticonceptivos defectuosos, porque hoy Ujú. es así. Entonces, además, cuando las mujeres enfrentan juicios, tienen ellas que probar la situación. Entonces nosotros decíamos, eso también hay que cambiarlo, deberían ser los laboratorios los que prueben que no hubo causalidad entre ese anticonceptivo defectuoso y la situación de embarazo. Entonces ese es un segundo ámbito en términos de cómo se llevan a cabo los juicios y la responsabilidad de los laboratorios. En tercer lugar, también es importante que los laboratorios tengan multas más altas, porque esta situación ha pasado por lo menos 4 veces, Mm. ¿ya? De alertas, digamos, a raíz de anticonceptivos defectuosos. Entonces, estamos teniendo un problema institucional eh, con, esta, con esta situación. Entonces, son distintos ámbitos a los que hay que apuntar Ujú. y yo creo que ahí el último es y evidentemente uno muy relevante que tiene que ver con la reparación hacia estas mujeres. Entonces, Ujú. está lo de las causales, están las aristas judiciales, están las multas y por otro lado está la reparación y evidentemente hay que intentar dar respuesta a cada uno de ellos porque cada cierto tiempo se vuelve a producir esto y no hemos sido capaces entonces de actualizar nuestra normativa. Claro, ya también se señalaba la necesidad, diputada Camila Rojas, de generar algún acompañamiento, ¿no? En las maternidades de estas mujeres, porque sin duda, si no estaban buscando una gestación, tal como sabemos quienes somos madres, enfrentarla ya de por sí es un desafío. También el hacerlo en una condición como esta necesariamente puede generar problemas a nivel psicológico, económico, incluso de ser capaces de poder solventar a este nuevo integrante de una familia. Sí, y yo creo que de hecho precisamente ese punto tiene que ver con la reparación, porque acá Ujú. se provoca por parte de una negligencia de un laboratorio, pero también con un vínculo, digamos, de cuál es el rol del Estado en esta situación, se provoca una situación que deja a muchas mujeres a la deriva, digamos, a la deriva, como tú decías, claro, enfrentar la maternidad en un contexto así le suma una serie de digamos, estrés, de no tener claro si alguien se va a hacer cargo de esta situación, por lo tanto hay una parte que es económica, que uno podría decir tiene que ver con una indemnización, pero también está lo otro, que al final, a raíz de esta situación que ocurre, tú vas a tener un hijo para toda la vida. No es algo que vayas a poder en un momento decir, ya, no. Entonces, es el proceso de la maternidad y el acompañamiento necesario durante toda la vida, en definitiva. Entonces, yo creo que en primer lugar nosotros tenemos que mejorar la situación de estas mujeres que ya tuvieron esta situación, ¿ya? Ujú. Que como tú decías son alrededor de 200 mujeres que han sido acompañadas por organismos no gubernamentales, Miles ha jugado un rol muy importante ahí, pero además nosotros tenemos que evitar que estas situaciones ocurran y, por ejemplo, ahí el habilitar una cuarta causal o una nueva causal dentro de la interrupción voluntaria del embarazo es una posibilidad, ¿ya? Como Ujú. para no tener que enfrentar este proceso, pero obviamente nos tenemos que hacer cargo también de las mujeres que ya esto les ocurrió, que de Ujú. hecho esos bebés ya nacieron, porque esto a raíz de hace el tiempo el que fue, que hubo alertas el 2020, también el 2021, estas gestaciones ya llegaron a término. Así es. Diputada, y también otro punto importante tiene que ver con la posibilidad de poder generar educación sexual integral. Usted también en algún momento promovió esta iniciativa de trámite en la Cámara, sin embargo no se alcanzaron los quórum. Tuvo el respaldo mayoritario, pero por los quórum no fue posible que esta iniciativa se desarrollara. Ahora en este nuevo escenario, en este nuevo Congreso que viene y del que usted también va a formar parte, me imagino que la idea es poder volver a incentivar el desarrollo de este tipo de políticas públicas, porque claro, hay fallas en los laboratorios, pero de repente cuando las personas o las mujeres tienen mayor acceso a información, podrían quizás poder detectar algún problema en el medicamento o también acceder a otras vías de cuidado de su propia salud. Sin duda, la educación sexual, la educación en sexualidad, en afectividad y género es clave y por eso, pese a que, como bien señalaba, se rechazó en su momento el proyecto que presentamos, no porque no hubiese mayoría, sino porque nos faltaron votos para llegar al quórum, nosotros presentamos un nuevo proyecto en el mismo sentido
que es, primero, que esto es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto ellos tienen el derecho a recibir formación e información en estas materias. Segundo, que tiene que ser durante todo el ciclo educativo, porque la sexualidad a nosotros nos acompaña desde antes que nacemos, de hecho, y ahí está presente durante toda la vida. Obviamente, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra etapa de desarrollo, no es que todos a cualquier edad veamos lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, esa es una cuestión que hay que tener en consideración. Pero a mí me parece que es clave para la prevención o para colaborar en la prevención de la violencia de género, para colaborar en la prevención de infecciones de transmisión sexual, de embarazos no planificados, de abuso sexual infantil, o sea, áreas que son muy importantes de prevenir. La educación sexual podría ser realmente un colaborador muy efectivo para esa prevención. Y además hay un área que no es solo de prevención, sino que también de disfrute, de autocuidado, de autoconocerse, de tener también una vida más plena en este ámbito de la sexualidad que, como digo, está vinculado además a distintos ámbitos de la vida misma. Entonces, es muy importante, está vinculado con lo que estábamos conversando, porque tiene que ver con la información y formación que reciben las personas, y evidentemente la escuela hemos considerado que es un espacio en donde podría entregarse esa formación e información, y yo espero que avancemos en el próximo Congreso, pero confiando sobre todo en que el gobierno que asume el 11 de marzo también lo consideró dentro de su propio programa como un elemento clave. Sí, diputada, de todas maneras, una iniciativa que sí tuvo el respaldo necesario y que ya avanzó a segundo trámite constitucional en el Senado fue el proyecto que sanciona el retiro del preservativo de manera no consentida durante las relaciones sexuales. Esta iniciativa usted también la promocionó junto con la diputada Maite Orsini. ¿Cómo evalúa usted también este respaldo que finalmente tuvo la iniciativa, que además permite visibilizar este tipo de violencia y abuso que se da al interior de relaciones de confianza? Sí, es una situación que, en primer lugar, una vez que presentamos el proyecto a iniciativa primordial de la diputada Orsini, que yo quise apoyar, es porque queríamos visibilizar la situación. O sea, ocurre esta situación en relaciones de confianza, en relaciones personales. Además, es una situación compleja porque, en primer término, hay consentimiento, pero luego cuando se retira el preservativo, lo que ocurre es que se está faltando a esa confianza, a ese consentimiento que existió. Entonces, lo primero era poder visibilizarlo, y de hecho me escribieron por lo menos 3 chicas que les había pasado esto y que agradecían que el tema fuera puesto en la palestra, porque en algún momento ellas también se sintieron culpables de la situación, y el poder discutirlo, ponerlo en el debate público, le saca ese estigma que cargaban muchas de estas chicas. Y luego estoy muy contenta por el apoyo que se le dio. La Comisión de Mujeres y Equidad de Género sin duda ha sido un gran avance el poder tener la comisión, legislar estos proyectos, y además que la sala le haya dado su respaldo y que ahora pase al Senado. Creo que hay dos cuestiones que yo siento que seguimos en deuda. Lo primero es la educación sexual, que era el punto que hablábamos antes, porque es muy importante prevenir también, no solo buscar sanciones o mecanismos de este tipo que son, digamos, más reactivos. Entonces, ese es un primer ámbito, y el otro que tiene que ver con la necesidad de que tengamos una ley integral contra la violencia hacia las mujeres, o por una vida libre de violencia, ¿ya? Yo creo que en eso estamos al debe, y de hecho el Senado tiene ese proyecto hace mucho tiempo, porque una vida libre de violencia podría atender a todos estos tipos de violencia que hemos estado discutiendo de manera separada, porque aquí estamos hablando del stealthing, el retiro no consentido del condón, pero en otros momentos hemos hablado también de distintas tipificaciones del femicidio, y en otros momentos de la violencia obstétrica. Son muchas las formas de violencia y abuso que vivimos las mujeres, que viven las disidencias. Entonces sería muy positivo también avanzar, digamos, en un canon más general y no tener que estar, por lo tanto, como legislando en las situaciones específicas. Lo hacemos porque nos falta también ese marco normativo.
Así es, pero sin duda, tal como usted señalaba, el trabajo de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara y también de su par en el Senado, que también tiene un organismo que se ha dedicado también a analizar estos temas que tienen una mayor mirada y perspectiva de género, han sido un avance durante este último periodo legislativo. Habrá que ver cómo continúa entonces en la próxima legislatura. Muchas gracias, diputada Camila Rojas, por este espacio de conversación sobre esta materia tan importante y que afecta a muchas personas en el país. Que esté muy bien. Muchas gracias.